Y en este viernes les proponemos continuar con el ciclo de candidatos y candidatas a la Intendencia de Montevideo. En este caso, esta noche estaremos recibiendo a la doctora Virginia Cáceres, representante del Partido Colorado. ¿Qué propone para Montevideo? ¿Dónde pone el foco? ¿Cuáles son sus urgencias? Con ella hablaremos. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Nosotros tenemos un perfil propio y vamos a hacer nuestras propias propuestas. En ese sentido vamos a trabajar sobre algunos ejes temáticos que ya hemos delimitado con carácter general, que tienen que ver con la movilidad de la ciudad. Hace mucho tiempo que la ciudad de Montevideo no tiene una planificación urbanística que permita pensar la ciudad en términos de corto, mediano y largo plazo. Por lo tanto, lo primero que planteamos es eso, es volver a proyectar, como se hizo en otras épocas, a proyectar la ciudad que queremos y a pensarla y a soñarla para después empezar a ejecutarla. Hay como una construcción de relato con respecto a Montevideo, porque parece que no se puede gobernar 35 años, pero hay intendencias que tienen hace una vida, y parece que ahí no se le exige a nadie ninguna autocrítica. No tengo una propuesta de cierre de TV Ciudad, entiendo que es un canal de televisión que aporta a la construcción ciudadana, que aporta a la cultura y a la educación. Lo que sí creo es que tal vez haya que ajustar algunas cosas. Estamos en vivo esta noche aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, y este viernes recibimos a la doctora Virginia Cáceres, candidata a la Intendencia de Montevideo por el Partido Colorado. Virginia, un gusto estar por acá. ¿Cómo andás? Muchas gracias por la invitación, un placer acompañarlos. Bueno, también me acompañan Daniel Buquet y Martín Duarte, ya las vamos a estar incorporando a la charla. Preparando la entrevista a Virginia, también me encontré con que sos militás en el Partido Colorado desde hace mucho tiempo. Sos joven, pero empezaste también muy chica, 15 años más o menos, 14, 15 años. Sí, a los 14, 15 años empecé a militar. En ese momento en el partido había una barra de jóvenes bien interesante. Mi hermana mayor formaba parte de esa barra. Y bueno, con 15 años mi madre y mi padre todavía me dejaban salir poco. Entonces salir con la hermana mayor era la oportunidad que había para salir. Y a partir de ahí me enamoré de la militancia política y de formar parte de una estructura partidaria, y empecé a militar con conciencia y convicción de lo que estaba haciendo, y ya no paré más. ¿Naciste en Rivera? Nací en Rivera. Cuando tenía un año me vine a Montevideo. Vivimos en Montevideo hasta que pasé a tercer año de escuela. En tercer año de escuela ya estaba en Rivera. Y cuando pasé a tercer año de liceo, mi hermana mayor de nuevo se había venido a vivir a Montevideo para seguir la facultad. Y un día mi papá dijo, la extraño mucho, nos volvemos todos para Montevideo, y allí nos embarcamos y nos volvimos a la capital. A partir de allí viví acá en Montevideo, terminé el liceo, hice el bachillerato. Bueno, con un ida y vuelta, con un departamento obviamente marcado por el Partido Colorado. En todo este tiempo, ¿no? Porque viste que mucho se habla de los inconvenientes que pueden tener las mujeres de todos los partidos políticos para hacer política, para incluso asumir encargos importantes. Bueno, vos venís de un cargo importante, ¿no? Ahora asumís este desafío. ¿Cómo fue tu trayectoria política en ese sentido? ¿Hubo algún momento que dijeras, está bravo para hacer política, más allá del Partido Colorado, en general lo digo? Sí, y creo que más allá de mi experiencia personal, que tal vez tengo la suerte de que muchas mujeres de todos los partidos nos fueron abriendo puertas, y para mi generación muchas cosas fueron mucho más fáciles, pero sí es una realidad que es innegable, que todavía el sistema político, en otros aspectos también, pero creo que en el sistema político todavía se mantiene con mucha fuerza esta dificultad que tenemos las mujeres para ocupar los espacios de poder y para trascender a la vida pública, que está atravesada por un montón de situaciones que no tienen que ver solamente con cómo se estructuran los partidos, sino además con un proceso cultural que es mucho más fuerte de lo que nosotros pensamos, y que a veces somos las propias mujeres las que
colaboramos aun cuando no queremos en esas dificultades. El otro día, charlando con un grupo de amigas, hablábamos de eso, ¿no? De el sentido, que por supuesto es un aspecto cultural, ¿no? Pero el proceso de culpa que tenemos las mujeres, en mi caso yo no tengo hijos, pero cuando se tienen hijos chicos, más allá de que tengas un compañero que esté dispuesto a cocriar contigo y hacerse cargo de igual a igual, hay una cuestión cultural de que todavía nos recae ese sentimiento de culpa por dejar la casa y los hijos chicos para ir a un lugar que en principio no nos es propio. Entonces hay un proceso interno también que es bien difícil de transitar, y por supuesto que el espacio político eso se exacerba porque hay otras cosas que empiezan a transversalizar que tiene que ver con los espacios de poder. Es un buen punto ese que marcás, ese sentimiento de culpa que muchas mujeres pueden tener, que capaz que cuando llegan a la actividad le preguntan, che, ¿qué hiciste con los nenes? Totalmente. Cosa que al varón capaz que no le preguntan, che, ¿qué hiciste con los nenes? En realidad, exacto, ¿no? Y inclusive no solamente el que hiciste con los nenes cuando llegas a la actividad, hay veces que la actividad política o hasta inclusive hablando empresarialmente en cargos ejecutivos no te permite estar en la fiesta de la escuela y nadie te lo pregunta, pero después las mamás en el grupo comentan y la sensación de culpa de que estoy fallando porque no estoy en ese lugar, para las mujeres todavía es una carga que pesa bastante. Ahora, con esta interesante introducción, ¿cómo asumís vos este desafío de ser candidata? Porque también, si nosotros, por ejemplo, tomamos la fórmula del Partido Colorado en la elección, eran 2 varones, ¿no? Ojeda, Robert Silva, no hubo espacio para la mujer más allá de la discusión interna que tuvo el partido. Ahora vos tenés esta responsabilidad, ¿cómo la asumís? Yo lo asumo como, primero, un honor que mi partido haya, decidido que yo fuera la candidata de consenso, y de verdad lo vivo de esa manera porque, de nuevo, como decíamos al principio, por una persona que militó toda su vida, yo decía el día que me proclamaron en la sala de la convención, desde los 15 años en esa sala yo formé parte de extensas asambleas de la juventud, voté por candidatos del partido, fue convencional, participé de convenciones departamentales, nacionales, y que después de todo ese proceso que es personal y en el que uno elige dejar de hacer otras cosas para dedicarse a la actividad y a la militancia, que el nombre que elige el partido sea el tuyo para representar esos principios, esos valores, para mí realmente es un honor y por supuesto como un gran desafío. Es la primera vez que lidero un proceso tan importante de todo el partido, en este caso para la elección departamental y para un proyecto departamental, y por lo tanto obviamente que es un desafío que va más allá de la cuestión de género. Es un desafío político, personal, que por supuesto, como todo en mi vida, estará transversalizado siempre por la mirada de género, pero en este caso es bastante más desafiante todavía en el sentido personal y político. Vamos a ir ahora a las propuestas, pero voy a saludar a mis compañeros. Voy a saludar a mi amigo Daniel Buquet, que bueno, arranca esta temporada con nosotros, y te tengo que felicitar además también, porque venís con el título de abuelo. Sí. Título reciente. Agradezco, pero carezco de méritos, por supuesto. El mérito es de las mamás, pero bueno. Bueno, sí, felicitaciones. Ligué, por supuesto, ligué, muchas gracias. Bueno, ¿ya es socio de Defensor Sporting? Ya es socio, sí. Qué vaya, ya el momento fue enseguida. El mismo día que nació. O sea, llegaste a conocerlo con el carné ahí. Exactamente. Qué bárbaro, ¿eh? Felicitaciones. Un gusto traerte por acá. Gracias. Y un gusto retomar este año. Es verdad. En este maravilloso programa. Qué bueno, qué lindo. De televisión, que será el único que no vamos a reestructurar desde la coalición republicana. Bueno, ahora lo hablar con Virginia. Ya lo vimos en el time de este disparador, que Virginia no quiere cerrar TV Ciudad. Ya vamos a ir a las propuestas. Pero bueno, ¿cómo estás viendo este panorama de elecciones acá en Montevideo? Bueno, interesante. Yo quería enfocarme tal vez en la candidatura. Dale. Porque claro, Montevideo tiene esta característica que además, como se dijo ahí, creo que Betiana Díaz, sí, lo dijo acá, de hecho, tiene este carácter de partido predominante, decimos nosotros, cuando en un sistema democrático hay un partido que igual gana siempre las elecciones, ¿no? Siendo democrático, gana siempre el mismo partido, le llamamos sistema de partido predominante. Montevideo tiene esa característica, y muchos departamentos tienen. No con el Frente Canelones, el Partido Colorado en Rivera, y el resto de los que tienen partido predominante son blancos. ¿Qué pasa? Cuando ocurre esto, los incentivos para competir son menores, porque en definitiva la probabilidad de perder es muy alta, ¿no? No me voy a meter en detalle. Entonces,
Con el Partido Colorado pasó algo curioso. Si bien estaba hecho el plan de tener un lema común con los socios de la coalición, el Partido Colorado parece que no previó tener una candidatura a la Intendencia de Montevideo, al punto que estuvieron incluso dudando si llegarían a tiempo para presentar una candidatura. Y a mí me gustaría saber un poco cómo fue ese proceso, si llegaron a manejar, no sé si llegó a la decena de nombres, pero fueron unos cuantos nombres que se fueron tirando, entre otras cosas porque la mayoría de los dirigentes colorados habían estado en listas coloradas en las elecciones internas, lo que los inhibe de candidatarse por otro partido. Entonces, bueno, para la coalición y para el Partido Colorado, celebrar que logró una candidatura, que sea una mujer, eso es bueno para el Partido Colorado y para todo el país. Y tal vez sea bueno para el Partido Colorado, porque muchas veces no se toma en cuenta, pero la posibilidad de tener ediles puede estar fuertemente asociado a tener, por ejemplo, una candidata de tu partido, ¿no? Poner listas coloradas atrás de Lema o atrás de Laura Raffo hace 5 años puede ser más difícil. Y entonces, bueno, más allá de que las chances de que ganen la intendencia sean bajas, en todo caso, la apertura de 3 candidaturas mejora esa posibilidad, pero porque la vuelve más atractiva, porque tal vez a alguien no le guste el lema y tiene a la candidata colorada o tiene al candidato de Cabildo. Yo creo que esto mejora la política, más diversidad, más opciones, eso es positivo, pero claro, también me parece que los partidos están en deuda, ¿no? Los partidos tradicionales, incluso los blancos, esta vez planificaron, la candidatura de Lema viene planificada de antes, pero pasó en la elección anterior y pasó en la anterior, no están pensando en Montevideo. Les cuesta pensar en Montevideo, claro, tener pocas chances no ayuda, pero sería bueno que pensaran más en Montevideo, como sería bueno que el Frente Amplio también pensara más en departamentos en los que seguramente no tiene chance. ¿Cómo viste todo este proceso interno del Partido Colorado? Mira, a mí me parece bien interesante lo que plantea Daniel, porque claramente hay dificultades electorales que hacen más o menos atractivo, eso le pasa a cualquier partido, por supuesto. Pero en esto de decir, yo creo que el Partido Colorado, a diferencia de lo que aparece públicamente, de lo que parecería ser, lleva 2 procesos distintos. Uno, lo que tiene que ver con el liderazgo departamental, una figura dentro del Partido Colorado que lidere un proyecto departamental. Ahí hace unos cuantos años que hay algunas dificultades para eso. Pero sin embargo, yo me encontré en estos días con un grupo de personas que trabajaron muchísimo durante estos 5 años. Yo creo que el proceso fue al revés en el partido. Territorialmente y desde las bases hay muchos concejales. Nosotros hicimos un proceso con los clubes zonales, que son clubes que están distribuidos igual que los municipios, y allí hay gente, grupos de personas, se conformaron distintas comisiones que en cada uno de esos municipios fueron trabajando en conjunto y haciendo seguimiento al trabajo del municipio, en cercanía, a través de las mesas, de los consejos. Hay mucho trabajo realizado en esos 5 años de toda esta gente, además del trabajo de los 4 ediles departamentales que tenemos, que también ha sido bien intenso. También yo a todo eso le agrego un condimento más. Hacer política departamental en Montevideo es bien difícil hacerla pública, porque tener la atención de la agenda política es difícil, porque queda todo muy bajo la órbita de lo nacional. Entonces también para la gente que trabaja en lo departamental se le dificulta un poco el aspecto más de comunicación. Pero yo creo que el partido ha hecho un proceso desde las bases hacia arriba que tiene que ver con este trabajo silencioso, articulado y en territorio, que empieza a dar sus frutos y que, por supuesto, tener un proyecto y un liderazgo con una cabeza visible y clara va a terminar de ayudar a ese empuje necesario que se requiere. Y con respecto al proceso en sí, de cómo se dieron la definición de la candidatura, bueno, primero obviamente hay una etapa en la que yo no participé porque estaba inhibida de hacer política, y por lo tanto no pude participar de ninguna de esas instancias. Creo que en los procesos en donde los partidos, sobre todo en el Partido Colorado, que se está volcando hacia la renovación y que está en la búsqueda
de una nueva etapa y de cómo consolidar en un partido que aparecieron figuras nuevas y que se está reestructurando. Hay procesos en los cuales se cometen errores, hay torpezas y creo que son aprendizajes. Si yo paso raya, para mí lo más importante es que finalmente, por supuesto, el partido tiene una candidatura que creo que, como decía Daniel, en el proceso electoral va a aportar a la pluralidad dentro de la coalición republicana, pero también que sea por consenso, y me parece eso que es bien importante, y ese era el objetivo principal, y por lo tanto los tiempos que se tomó el partido tal vez para el afuera puedan resultar extensos, pero creo que son los tiempos que cada partido se va marcando para que los objetivos realmente se cumplan, y en este caso que la candidatura fuera una candidatura de consenso era uno de esos objetivos principales. Ya voy a ir con Martín, pero el hecho de que los 3 candidatos vayan bajo el mismo paraguas de la coalición, bueno, esto que decía Daniel, no, eso puede ser un plus también, pero me pareció algo interesante cómo incluso vos dijiste, bueno, yo quiero marcar mi estilo, más allá que pueda estar de acuerdo con algunas cosas con nosotros dos, y medio como que te desmarcaste de algunas cosas. Bueno, de hecho, más allá que lo decíamos en broma, el tema TV Ciudad fue uno de ellos. El lema salió a decir que lo quería cerrar. Vos inmediatamente te fueron a preguntar y dijiste que no estabas de acuerdo. Eso de marcar alguna diferencia, ¿es algo que está conversado con nosotros dos? ¿Es algo que se va a desarrollar? ¿Cómo lo ves eso? Mira, desde el primer día, de nuevo, estamos bajo un paraguas electoral que nos permite la acumulación, y que no solamente desde el punto de vista electoral, sino que en la visión general y conceptual, por supuesto que tenemos puntos de acuerdo. Sobre todo creo que esto también tiene el foco con esta mirada a largo plazo de un proyecto que no solamente está en lo nacional, que es la coalición republicana, sino que además se avanza hacia lo departamental. Ahora, que estemos bajo el mismo paraguas y que tengamos, por supuesto, una mirada general coincidente, no quiere decir que no tengamos puntos distintos, que se planteen soluciones distintas para los distintos ejes y problemas que plantea la ciudad, y desde el primer día fue así y va a seguir siendo así, porque creo que eso es lo que nos va a enriquecer la propuesta. Los 3 somos 3 candidatos distintos que representamos cosas distintas porque venimos de partidos distintos, y por supuesto que yo represento los principios y los valores del Partido Colorado. Soy una mujer colorada y vallista, y ese es el espíritu que baña todas las propuestas, que vamos a tener propuestas propias, por supuesto, del partido. Hoy tuvimos una preciosa reunión con los equipos técnicos que están trabajando, empezar a afinar y a armar las propuestas que vamos a ir presentando, y la impronta va a ser esa, por supuesto. Martín Duarte, ¿cómo andás? ¿Cómo les va? Muy ¿Todo bien? Muy bien. Buen viernes para vos también. Me falta la columna hoy en Mirá Montevideo. Ya estás desde la mañana que venís, ¿no? No, pero voy a retomar parte de lo que decía Daniel y vos, Wilmar, vinculado un poco a la construcción de la candidatura. El hecho de ser la última de los 3 candidatos de la coalición te va a llevar más tiempo, y de hecho en algunas notas que leí, el hecho de hacerte conocida de alguna forma, ¿no? El lema por ahí corre con la ventaja, más allá de los cargos que ha ocupado, de estar ya en el ruedo desde noviembre, diciembre. Eso por un lado. Y después otra que tiene que ver más en la interna del Partido Colorado, tanto entre la postura de los grandes líderes de los sectores como Ojeda y Bordaberry, han marcado posturas distintas al lugar que debe ocupar la coalición por delante o por detrás del Partido Colorado. De hecho, Ojeda se ha mostrado en la propia campaña un poco más coalicionista que la mirada de otros dirigentes colorados. ¿Cuál va a ser el perfil de tu campaña, ¿no? Porque he leído que, más allá de aportar y de la sumatoria al resto de los candidatos, tu interés es ser la candidata por la coalición, o sea, obtener los votos para hacerlo. Pero a nivel del discurso, ¿va a ser más cercano a la mirada de Ojeda o a la de Bordaberry? A mi mirada, ni la de Ojeda ni la de Bordaberry, a quienes respeto y por supuesto tengo un buen vínculo con ambos, pero la candidata soy yo y la mirada va a ser la mía, y las propuestas van a ser las propuestas que surjan de los equipos técnicos, pero que por supuesto tengan esa mirada y esa construcción política que en este caso la candidatura va a liderar. Y pero sos de las personas que decís, bueno, la coalición llegó para quedarse y de futuro, de hecho se está hablando, ¿no? Debería ser un partido único, porque ha sido un poco el perfil, por eso citaba el perfil de Ojeda, en particular, que lo marcó muy claramente en la campaña. ¿En qué lado de la balanza te ubicás?
Entiendo que la coalición republicana es una muy buena herramienta que nos permite seguir avanzando en una nueva estructura electoral que se está planteando en el país y que, por supuesto que Daniel lo va a poder explicar mucho mejor que yo, pero que tiende al bipartidismo de nuevo y que contar con esta herramienta nos permite, bueno, una mayor acumulación de votos en ese sentido. Ahora, yo no creo en el partido Coalición Republicana, no creo que estemos en el momento como para poder transitar hacia eso. Venimos de una experiencia exitosa que fue en definitiva la primera en donde realmente se trabajó como coalición, que fue el gobierno nacional, que creo que fue muy buena y que se pasaron situaciones bien complejas como fue la pandemia, que más allá de las cuestiones propias de la pandemia, se requirió de un proceso bien intenso de articulación y coordinación con varios ministerios que estaban ocupados por dirigentes de distintos partidos de la coalición, y creo que fue un ejercicio que ayudó a la consolidación no solamente técnica, sino además humana, que es muy importante porque en definitiva los partidos políticos se componen de personas y los vínculos y las personas son lo más importante. Entonces creo que este proceso de gobierno fortaleció mucho, que todavía tenemos mucho camino por transitar en lo que tiene que ver en la forma de organización y demás, pero cada uno tiene una impronta distinta y creo que también es importante para la construcción a futuro respetar esa impronta y mantenerla vigente y presente. Y en ese sentido, bueno, en esta experiencia de lo departamental, como decía, va a ser el objetivo. Por supuesto, hay líneas programáticas que son comunes y generales, pero hay miradas específicas que responden a lo que uno representa. Ya vamos a ir a cuestiones importantes para la ciudad, basura, movilidad. Por ahí te escuché decir que también ponías el foco allí, más allá del programa que después vas a presentar. Pero, por ejemplo, para cerrar el tema de la candidatura, tu designación despertó algunas críticas, ¿no? Por ejemplo, el ministro de Cultura designado, Maía, dijo que, bueno, que no era responsable abandonar tu cargo, en el caso de la ANEP, a pocos días del comienzo de clases. ¿Cómo lo tomás eso? A mí me sorprendió las dos críticas, porque antes de eso también dijo que era un trampolín electoral el ministro designado. Ahí citando el caso de Robert Silva, ¿no? Sí. A mí me sorprende que me hayan hecho esa crítica desde el Frente Amplio hoy, cuando el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto es el ex rector de la universidad, cosa que a mí me parece que puede ser un aporte bien interesante. Me parece que ya es un discurso que deja de tener sustento cuando el propio Frente Amplio está pasando por esa situación, porque además creo que el cargo de presidenta del CODICEN, más allá de las inhibiciones político-partidarias que tiene, es un cargo de gestión política. Y también hoy lo estamos viendo con otros integrantes del futuro CODICEN, como por ejemplo la secretaria general de la FUNTEP, que viene del sindicalismo y que va a pasar a representar los intereses del Poder Ejecutivo, que también son aportes. Y hoy el sistema educativo como gestión se nutre de otras miradas y de otros aportes. Entonces, primero, no considero ni que yo, por supuesto que yo personalmente no lo utilicé como un trampolín electoral, eso seguro, pero no creo que quepa ya más esa discusión sobre la gestión de un organismo que es educativo, pero que es un organismo de carácter político y que requiere de esa mirada. Y con respecto al inicio de cursos, yo ya lo dije, el inicio de cursos queda en nuestro país, en la ANEP, lo solucionamos de octubre a diciembre. Ahí se planifica todo el inicio de cursos. Imagínense que planificar el inicio de cursos ahora sería una locura. Por lo tanto, está todo planificado, está todo pronto para que empiecen las clases, y además, y lo más importante, hay un gran equipo de gente porque el CODICEN es un órgano colegiado y trabajamos muy bien y muy armónicamente, y allí quedaron todos los consejeros, los 2 designados por el Poder Ejecutivo y los 2 consejeros docentes que seguramente van a terminar estos poquitos días que quedan para la transición, llevando adelante todo el plan que teníamos pronto para el inicio de clases junto con los directores generales. El tema de la basura está presente en esta campaña, hablan los candidatos del Frente Amplio, también lo de la coalición. ¿Qué mirada tenés sobre ese tema acá en Montevideo? Bueno, sí, es un tema que claramente no lo puso el sistema político, sino que lo pone la ciudadanía, ¿no? Como uno de los temas importantes y de preocupación que tienen.
Por un lado, causa un poco de tristeza que en pleno siglo XXI todavía, o sea, el tema sea la basura, cuando tendría que ser un tema resuelto y que deberíamos estar pensando tal vez cómo modernizarlo, cómo mejorarlo, cómo ajustarlo, pero que el eje principal de la campaña sea la basura, habla también un poco del puntapié inicial, ¿no? El punto de partida en el que estamos. Es un tema importante, hay varios aspectos que transversalizan esto. Hay uno que tiene que ver con lo cultural, sin lugar a dudas. Hay un aspecto cultural y creo que las últimas medidas que tomó la Intendencia no colaboran en el sentido de generar un cambio cultural efectivamente. Me refiero a retirar las papeleras de la ciudad. Yo comparto la mirada de que es necesaria que la ciudadanía se involucre mucho más en el proceso de mantener la ciudad limpia. Ahora, retirar las papeleras y sacarle a la población la posibilidad de tener un lugar donde tirar la basura, creo que va en el sentido absolutamente contrario a generar el cambio cultural que queremos. Por lo tanto, creo que eso fue una muy mala decisión, que también denota la falta de planificación. Yo hago mucho hincapié en el tema planificación porque para mí yo soy bastante obsesiva del orden y de la planificación en general en la vida, pero creo que para gestionar cualquier espacio público de gestión, cualquier organismo del Estado, es fundamental planificar y fijarse metas y objetivos a corto, mediano y a largo plazo para tener claro por dónde hay que transitar. Y si el cambio es el cambio del paradigma y hay que ir, es un cambio cultural, que no tengo dudas que hay que ir, bueno, esa medida claramente no podía estar dentro de ninguna planificación que tuviera lógica y sentido. Y después, con respecto más a lo de fondo, nuestra propuesta parte de la descentralización. Nosotros creemos en el proceso de descentralización, que ha sido muy bueno en Montevideo, y creo que hay que avanzar hacia un segundo nivel de descentralización y que los municipios, que son quienes tienen la cercanía con los vecinos y conocen además su zona, cuáles son las necesidades, cómo funciona el barrio, son quienes deben encargarse del diseño y de la ejecución de la recolección de residuos. Y eso implica y significa que habrá tantos sistemas de recolección de residuos como los municipios entiendan. O sea, ajustarlo a la realidad de cada uno de los municipios. ¿Decís? Absolutamente. Que cada municipio defina, bueno, si en su barrio, por las características que tiene, por la forma de cómo está estructurado el barrio, por cómo se mueven los vecinos allí, por si hay propiedad horizontal o hay casas, bueno, ¿cuál es la mejor estrategia? Por supuesto, con la Intendencia como organismo rector de la basura, no solamente por los aspectos de salubridad, sino en esto de generar y de propiciar las herramientas para que los municipios puedan llevar adelante los procesos que entiendan. Pero creo que el camino de la descentralización y de que cada barrio solucione según las necesidades y la realidad de ese barrio su problema de limpieza es la mejor solución. Daniel, vuelvo contigo. Bueno, en este punto, digamos que estamos en los aspectos programáticos. Para empezar, es obvio que el que pretende desbancar al titular, al gobierno que está en funciones, se tiene que centrar en sus defectos y en lo que la gente observa negativamente de su desempeño, ¿no? Es el ABC de una campaña electoral, ¿no? Y yo creo que efectivamente, con la basura, en buena medida con la movilidad, hay desconformidad notoria. Yo no soy para nada experto en estas cosas, así que no puedo entrar en detalles. Pero sí, así como de forma genérica, podría decir que tal vez acá hay un tema de impronta, bueno, ideológica, de la visión. Yo jamás diré ideológico como algo negativo. No, queda claro. La visión, la concepción, la orientación principal de las políticas públicas de, por un lado, el Frente Amplio, por otro lado, los partidos tradicionales, donde el Frente Amplio tiene una convicción más fuerte sobre su función social, ¿no? Sobre atender desigualdades, vulnerabilidades, y entonces apostar a políticas públicas que, bueno, paradójicamente no son el ABC, que en las cuestiones municipales se habló tradicionalmente del ABC, que creo que es alumbrado, barrido y calles, sí. Pero la intendenta anterior lanzó un programa con el nombre ABC en otra dirección.
Y yo creo que puede ser que el Frente Amplio tenga, por un lado, una visión donde los temas clásicos municipales no son los principales o en todo caso se intercalan con estos otros, mientras que la visión de los partidos tradicionales pueden estar más enfocadas en los temas clásicos municipales. Y la otra tiene que ver también con una cuestión ideológica, y que es la visión más estatista de la izquierda, que al Frente Amplio le causó problemas el tema de la basura, vinculado a cómo a través de empresas privadas se concedían algunas zonas y las reivindicaciones sindicales del sector correspondiente de la Intendencia, conflictos, idas y venidas, privatizaciones, nacionalizaciones. Los partidos tradicionales tienen una visión mucho más pragmática, liberal en este sentido, donde, bueno, si se puede privatizar y eso genera un beneficio, mayor eficiencia o cosas por el estilo, hay que privatizarlo. Y creo que un poco entre esas dos tensiones, entre la misión más social, de políticas sociales, de atender desigualdades, de atender vulnerabilidades, versus la tarea, como muchas veces se dice, a veces en una visión muy liberal se dice, bueno, yo pago mis impuestos, quiero que me den servicios acordes a lo que yo pago. Bueno, desde el otro lado se dice, bueno, no se trata de eso, porque el Estado tiene una función redistributiva y entonces con la plata que paga el que tiene más capacidad contributiva atendemos también a los más débiles. Yo creo que eso también pasa un poco por ahí y formará parte de la polémica, claro, más allá de las cosas técnicas. Si ponemos contenedores abajo de la tierra o le damos contenedores a la gente para que los tenga dentro de la casa. Claro. Yo eso no sé ni idea cómo se resuelve. Martín, te dejo la última, dale. Bien, y voy a ir a la movilidad, si tocamos un poco ahí los dos temas quizás más fuertes de campaña. Yo escuché a Virginia hablar de algunas propuestas, quizás profundizar, vinculadas a, bueno, se viene hablando mucho de la posibilidad de un tren que disminuya la circulación de lo que es los autos, el parque automotriz que viene creciendo. Por otro lado, un tema que ha estado siempre en debate, de la posibilidad en algunos horarios, algunas arterias o vías como la Rambla, poder poner de una vía sola de circulación. Y en particular, hablando de planificación, te escuché decir que el emblema de la falta de planificación fue la construcción de las ciclovías de alguna forma, ¿no? Como que no hubo un estudio y de hecho tampoco una valoración, y que fue más un capricho personalista. Comentame un poco por qué lo tomás como emblema, y en particular alguna propuesta que en lo concreto y en el corto plazo pueda no solucionar, pero sí oxigenar un poco el tema de la circulación vial. Bien, pero antes de eso, Martín, déjame hacer un comentario con respecto a lo que planteaba Daniel, que esta mirada ideológica, cómo se traslada a la gestión, porque lo importante de tener una mirada ideológica es que vos puedas, a partir de esas concepciones, llevarlo a la práctica cuando estás gestionando. Y la verdad es que Montevideo en los últimos años ha sido una ciudad muy desigual. Y más allá del cobro de impuestos y demás, pero uno se va un poquito para la zona oeste de Montevideo y allí los barrios no tienen calles, no tienen veredas para caminar, la gente tiene que caminar por la calle porque no están las veredas, hay muchos basurales, digamos. La concepción del Estado, que yo comparto, yo soy vallista, o sea que creo en el Estado presente como forma de garantizarle a los ciudadanos, y especialmente a los que menos tienen o están en peores condiciones, garantizarles los servicios necesarios, básicos, fundamentales. Ahora, Montevideo no es una ciudad que tienda a la equidad o a la igualdad. Por el contrario, se ha transformado en una ciudad bastante desigual, que depende la zona o el barrio en donde uno viva, son los servicios que la comuna le ofrece. Y creo que eso es necesario cambiarlo, que claramente el Estado tiene que funcionar como un articulador para que lo que suceda es que todos tengamos la misma calidad de servicios y las mismas posibilidades, sin importar la zona de Montevideo en la que elijamos vivir. Con respecto a la movilidad, es otro de los temas que claramente en la ciudad está muy sobre el tapete, porque moverse por la ciudad de Montevideo es cada vez más difícil, sobre todo en el área del centro. Realmente es un problema complejo que viene aumentando desde hace mucho tiempo, porque cada vez se utilizan más los medios personales, digamos, los autos particulares para movilizarse. Hay dos proyectos que están sobre la mesa hace bastante tiempo y que me parece fundamental empezar a trabajar para que se transformen en una realidad. Uno es el tren que conecta Montevideo con el Pinar, y el otro es el tren que conecta Montevideo con La Paz y Las Piedras a través de las vías del ferrocarril central.
Creo que eso nos va a permitir una movilidad que va a bajar la presión de la cantidad de autos circulando, porque lo que tenemos que lograr es tener una mejor calidad de servicio público, que convivan varios tipos de servicio de transporte y que la gente elija, al tener mejor calidad, elija utilizar el medio de transporte público y no su auto particular. Por supuesto que estos son los grandes titulares, después hay que, los equipos están afinando las propuestas, en el tren, en cualquiera de los dos casos, estamos trabajando también con el candidato intendente de Canelones del Partido Colorado, Walter Cervini, y sobre todo vamos a pedirle reuniones y trabajar con las empresas de transporte, porque es muy importante, sobre todo en el que va para La Paz y Las Piedras, tener un sistema de transporte público también allí que pueda operar como bueno, un mecanismo para llevar a la gente cuando llega al final de su viaje. Con respecto a la ciclovía, yo lo que decía, que es un poco lo que pasa en las ciudades desde hace unos años, ¿no? Ante la falta de planificación, yo no diría capricho porque no me gusta utilizar esa palabra, pero sí impronta, que muchas veces es válida. Yo no digo que la ciclovía esté mal en sí mismo porque una ciudad no tenga que tener ciclovía. No estoy de acuerdo con eso. Una ciudad de primer mundo, moderna, que busque métodos alternativos para viajar, tiene que tener una ciclovía. Lo que no puede pasar es que la ciclovía se haga sin tener una planificación global de la movilidad de la ciudad. Y tiene que estar pensada en ese marco de cómo mejorar el sistema de transporte. Y tiene que tener un sentido de lógica y una continuación, y pensar que cuando yo termino, si la ciclovía va hasta la Ciudad Vieja, cuando llego, ¿dónde guardo la bicicleta? Entonces, lo que no puede seguir pasando es que cada vez que asume una administración nueva, venga con su idea, con su impronta personal, con esa idea que puede ser muy válida y muy buena, pero que la plasme sin tener una planificación más a largo plazo. Y en ese sentido hay que revisarla. Yo decía que no había números porque no tenemos ningún insumo que permita medir esa política implementada. No sabemos cuánta gente circula por allí, si efectivamente se logró bajar la cantidad de gente que utiliza otro medio de transporte y que aumentó la cantidad de gente que usa la bicicleta. No sabemos si se generan más accidentes de tránsito o menos. Necesitamos toda esa cantidad de datos para poder saber si efectivamente cuál fue el impacto que tuvo la ciclovía, y a partir de allí y en el marco de una planificación general de la movilidad de la ciudad, tomar las decisiones que sean necesarias. Virginia, te agradecemos mucho tu visita esta noche aquí a la AB. La seguimos en otro momento antes de la elección, ¿te parece? Por supuesto. Ya con programa y conversando de otras propuestas. Cuando gusten, un placer estar acá. Gracias. Hacemos una pausa, me quedo conversando con Daniel y también con Martina, y más Lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Tramo final del Lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad en este viernes. Hablamos recién, Daniel, Martín, de las elecciones acá en Montevideo, ¿no? Con Virginia Cáceres. Pero bueno, Daniel, a nivel general, ¿cómo estás viendo todo el panorama? Bueno, es bien interesante, ¿no? Este ya es un modelo conocido, repetido, porque este sistema tiene, creo que estamos en su sexta ocasión de nuestro extenso ciclo electoral. Y entonces tenemos el año siguiente a las elecciones generales, las elecciones que ahora son subnacionales, vamos a decir así, antes les llamábamos municipales, hasta que se crearon los municipios, entonces son departamentales y municipales. Ajá. Donde yo te diría que no hay muchas novedades, ¿no? Creo, la principal novedad es la creación del partido de la coalición republicana, que se logró instalar en 3 departamentos. Había como unas experiencias previas con el Partido de la Concertación y después con el Partido Independiente, pero solo en Montevideo. Esto ahora se llevó a Canelones, se llevó a Salto, sería como una de las novedades de este ciclo. Después creo que mantenemos el favoritismo blanco en lo que Botinelli llamaba la diagonal blanca, ¿no? Trazando una diagonal de Cerro Largo 33 hasta Colonia, claro, ¿no? Pasás por Tacuarembó, Durazno, La Valleja, Flores, bueno, San José, Colonia, no sé. Finalmente tenés como la expectativa de que al haber habido un cambio de gobierno, el Frente Amplio recupere alguna intendencia. Es decir, más allá de que yo creo que es casi seguro va a mantener Montevideo y Canelones,
No sé qué va a pasar en Salto, porque en Salto el Frente Amplio ganó porque los partidos tradicionales dividieron los votos. Sí. Y esa es la única explicación de que haya partido de la Concertación en Salto, que es el que más lo justifica de todos. Entonces, bueno, yo no sé, peleará el Frente, no sé qué chance tiene, pero bueno, el Frente votó bien y ya ganó elecciones en Paysandú, Río Negro, Rocha, votó bien en San José, en fin. Yo creo que ahí la expectativa es, los blancos van a mantener la mayoría de sus intendencias, pero tal vez pierdan alguna, como producto, porque esto ha pasado, ¿no? Cuando cambia el gobierno hacia un nuevo oficialismo, le pasó con el Frente Amplio en 2005, bueno, el partido que ganó la elección nacional mejora en las departamentales, ¿no? Claro. Y yo creo que es esperable que pase eso, que el Frente Amplio puede ser Salto o no, pero pueden ser 2 o 3 departamentos más en los que va a estar peleando. Los colorados seguramente van a mantener Rivera y los blancos el resto. Ahora lo hablábamos también, ¿no? Recién con Cáceres, eso de que más allá de que acá hay 3 candidatos por la coalición, hay como un intento de marcar alguna diferencia. Yo supongo que eso es una estrategia electoral que hasta debe ser positiva, ¿no? Decir, bueno, mirá que hay diferencias entre los 3 para eso de tratar de captar los votos en un escenario que es bastante difícil para la coalición acá en Montevideo. ¿Cómo lo estás viendo eso vos? Bueno, O sea, ¿es una estrategia inteligente esa? La diversidad de candidaturas es algo, primero, es consustancial a los partidos uruguayos, sobre todo a los tradicionales, ¿no? Pero de alguna manera el Frente Amplio se acopló a esa forma de ser, es idiosincrático. Entonces, bueno, vamos con varios candidatos. La diversidad de candidaturas obedece a la competencia interna. O sea, siempre hay muchos nenes y un solo trompo, claro, ¿no? Y Uruguay inventó el doble voto simultáneo hace 115 años. Y funciona bien. No necesariamente todo el tiempo y en todos los casos, pero funciona bien porque le da vida a los partidos. Entonces no es solo la concertación. Los blancos van con múltiples candidaturas en casi todos los departamentos donde ganan, porque de alguna manera, bueno, hay vida interna, hay lucha interna, hay gente que se posiciona, incluso sin aspiraciones a ganar, pero tratando de mostrar perfil, de construir una carrera política futuro, de ser una alternativa de renovación. Y sí, y yo creo que eso es interesante, es algo que favorece, porque entre otras cosas, vos pensás en esto, si pensás que hay varios departamentos que tienen un sistema de partido predominante, es decir, siempre gana el mismo, nadie dice que haya fraude en las elecciones ni nada, pero no hay con qué darle, ni a los blancos en Cerro Largo, ni al Frente Amplio en Canelones, por decir algo, ¿no? Rivera con los colorados. El Colorado con Rivera. Entonces, ¿dónde está la democracia? Bueno, adentro de los partidos. Entonces decía, en el Partido Demócrata en el sur de Estados Unidos tiene estados que los gana siempre. ¿Y cuál es la democracia? Y bueno, la interna, porque allá hay primarias, ¿no? Claro. La interna entre los demócratas. Bueno, la democracia muchas veces es la interna entre los blancos o la interna del Frente Amplio acá. En Canelones podríamos decir que no vamos a tener mucha democracia, claro, porque el partido único que va a ganar la elección tiene candidato único. Bueno, nos tenemos que ir. ¿Vos te quedás a mirar Montevideo ahora? No, parto. Bueno, andá a descansar. Pensaba ir al Teatro Verano, pero no Pensaba ir, sí, linda etapa. No sé hoy, si pero está lloviendo ahora, sí, hoy estuvo lloviendo. Pero se suspendió hace un ratito. Bueno. Así que bueno, quedará para mañana. Bueno, les agradezco a los dos, ¿eh? Bueno, yo voy a ver a mi nieto. Bueno, me parece muy bien, me parece muy bien. Nos vemos el lunes, Martín. Vamos arriba, descansar que pasen bien. Semana, sí, cómo no. Ya se viene Mirá Montevideo. Volvemos el lunes a las 20. Que pasen bien, chau.